Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en la Semana de los Idiomas, organizado por SEA. Una vez al año nos encontramos todos los institutos del país para compartir la temática de este año, es la lengua como puente para el desarrollo sostenible. Y así como día a día trabajamos como para crear un mundo más unido a través del lenguaje, quiero compartir la mirada de que sin inclusión no hay una verdadera sostenibilidad. La sostenibilidad no solo tiene que ver con una dimensión ambiental, sino que también tiene que ver con una dimensión social, de inclusión, para que nuestras ciudades sean para todos, porque todos somos la ciudad. Voy a empezar a compartir. La propuesta es si podemos humanizar la ciudad si podemos impulsar la felicidad a través de nuestras ciudades, ¿sí? ¿Qué creemos? Eh, Desde el lado de la arquitectura entiendo y entendemos los profesionales de, de la responsabilidad que tenemos al crear y diseñar espacios con el foco puestos en las personas. Y si pensamos en la ciudad, tenemos que pensar en una ciudad que sea para absolutamente todos los habitantes, que no debería haber personas que no pudieran utilizarla, y que pudieran disfrutar de la misma manera que todos. Entonces, esto de pensar en una ciudad accesible tiene que ver con que la accesibilidad no sea un favor, sino que sea un derecho, y la tenemos que tratar como tal. Según la Convención de la ONU para las Personas con Discapacidad, nos provee de un marco normativo con el cual podemos empezar a trabajar, pero sobre todo nos ofrece un cambio de mentalidad, porque hasta ahora tener una deficiencia física, sensorial o mental, era lo equivalente a tener una discapacidad. Pero en este momento sitúa la discapacidad fuera de las personas, porque la convención cambia esa visión y dice que lo que crea una discapacidad no es solamente la deficiencia física, sino las barreras que rodean a las personas en esas deficiencias. Entonces, al situar la discapacidad fuera de las personas y ubicarla en las barreras que les impiden llevar una vida igual al resto de las personas, la responsabilidad es de todos. Por eso por este motivo es que es tan importante poner el foco en esto y hacer conscientes las barreras que generamos en el entorno, en una ciudad, porque cuando sabemos que existen y tenemos la voluntad, la capacidad y la perseverancia de incluir a todas las personas en nuestras ciudades, nos convertimos en ciudades inclusivas y sostenibles. En la Agenda 2023 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la idea es no dejar a nadie atrás. Y esto incluye tomar conciencia de que este colectivo tiene que vivir en condiciones de igualdad en la sociedad, ¿sí? Entonces, sin inclusión no hay una verdadera sostenibilidad. La sostenibilidad no solo tiene que ver, como decíamos, con una dimensión ambiental, sino con lo social, ya que la discapacidad y la accesibilidad forman parte de este desarrollo sostenible. No hay ODS sin inclusión. El objetivo 11 propone lograr esto de que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y desde la UNESCO se ha resaltado la importancia de las ciudades como un espacio estratégico de desarrollo sostenible y de promoción de la interculturalidad. Podemos preguntarnos en todo esto, ¿qué hacemos primero, no es cierto? ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? Un gran dilema. ¿Qué hacemos? ¿Se diseña primero la ciudad o generamos un cambio de actitud? Y la realidad es que las dos cosas deben ir de la mano. Desde hace unos años, cuando la neurociencia se empieza a aplicar a la arquitectura, hay muchos estudios que confirman cómo el entorno y lo que nos rodea puede influenciarnos y cómo puede modificar nuestro comportamiento y la forma de relacionarnos.
Como dice Fred Gage, neurocientífico del Instituto Salk, es que los cambios en el entorno cambian el cerebro y por lo tanto modifican nuestro comportamiento. Y con esto volvemos a la pregunta del inicio, si podemos usar nuestras ciudades para impulsar la felicidad. ¿Qué creen? La respuesta es un rotundo sí. ¿Pero por qué es un sí? Porque sí, nuestras ciudades influyen en la forma en que nos sentimos, sí, nuestras ciudades influyen en la forma en que nos movemos, sí, nuestras ciudades influyen en la forma en que tratamos a otras personas de una manera que la mayoría de nosotros nunca imaginaríamos. Y con esto vamos a replantearnos y a pensar, ¿no? Esto de que, ¿qué sería una ciudad inteligente? Hoy que tanto hablamos de tecnología, de redes, de conexiones, de estar hiperconectados. ¿Esto es una ciudad inteligente? ¿O podríamos repensar y pensar que una ciudad inteligente sería una ciudad amable para las personas, una ciudad donde cualquier persona sin ningún tipo de afección, condición o estado anímico puede estar en cualquier punto de la ciudad sin sentirse atacada o estresada o tener que cuidarse de lo que le rodea, de su propio entorno? Porque hay dos tipos de estrés. Uno que es el que nos impulsa a salir de la cama todos los días, salir a trabajar y ver la vida más hermosa, lo maravilloso de la vida. Y el otro tipo de estrés es el que nos lleva a un burnout y donde nos enfermamos, en donde por eso tenemos que ser conscientes de cómo influye todo lo que nos rodea, cómo nos influye el entorno, y de que la ciudad, nuestra propia ciudad, nuestro propio espacio, nos puede llevar a enfermarnos, porque no se considera el cuerpo, el cerebro y a la persona en sí. Entonces, una ciudad inteligente sería una ciudad amable con las personas. Como Luisina Perazzi dice, ¿no? Que esta reflexión que dice, ¿no les parece que muchas ciudades actuales parecieran diseñadas para otra especie? Esto me hace pensar, ¿no? Que los seres humanos somos sociales, cálidos, personales, íntimos, y no encajamos con el estereotipo de modernidad. Y con esto de la ya vamos a hablar de la modernidad y hipermodernidad, pero también es importante de cuál es el papel que lleva el espacio público dentro de una ciudad, ¿no es cierto? Porque podemos asociar todo a indicadores de la felicidad. Hay instrumentos que hoy en día que miden la felicidad, y hay numerosas corrientes que ya hablan de Happy Cities, donde se diseña para generar comunidades más saludables, más felices y más inclusivas. Y debemos procurar de espacios que nos alivien, que nos hagan sentir bien, de crear comunidades y de destacar la importancia del espacio público, ¿no? Entonces, esto de volver a preguntarnos cuál es el rol del espacio público en una ciudad. Les quería compartir también el ejemplo, no sé si lo conocen, del libro de El secreto de las zonas azules, de Dan Buettner, donde él habla y comparte la experiencia, es un investigador, de dónde viven las personas más longevas en el mundo, ¿no? Entonces toma diferentes ciudades haciendo este análisis y en donde llega a la conclusión de que las personas más longevas no es una cuestión genética. Ellos tienen solamente un 20% que puede llegar a ser una cuestión genética de que por qué viven más, pero el otro 80% es por la calidad de vida y las condiciones que tienen estas personas en los lugares que viven. Tienen 3 puntos en común estas ciudades con respecto a su estilo de vida, en donde tienen una alimentación saludable, ejercicio regular y una vida en comunidad. De estos 2 últimos puntos los encontramos en nuestras ciudades y en todas las ciudades, que acá es donde volvemos a tener el espacio público, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el espacio público es lo que nos garantiza que somos parte de algo. El espacio público es donde se determina si una sociedad es saludable,
no solo porque uno hace ejercicio o camina, sino también por las relaciones interpersonales, la forma en que se comportan sus vecinos y la relación que hay entre las viviendas. ¿Sí? Entonces, si nos volvemos a preguntar, volvemos, ¿a cuál es el papel del espacio público en una ciudad? El espacio público es lo que nos permite sentirnos parte de una ciudad donde todos somos iguales, donde nos reconocemos, donde podemos sentirnos protegidos o desprotegidos. Y hay un factor muy importante cuando hablamos de ciudad, que es qué tipo de ciudad percibimos y qué tipo de ciudadano estamos generando en nuestras ciudades. Porque también el espacio público es lo que nos permite, al ser parte de la ciudad, es qué pasa si no tenemos lugar en nuestra casa, vivimos en un departamento o vivimos en una casa chica y queremos salir. Podríamos tener un espacio público en donde compartir todo esto, ¿sí? Y esto nos lleva a preguntarnos, a ver, ¿quién se adapta a quién? ¿Por qué las personas tenemos que adaptarnos a los entornos en lugar de que los entornos se adapten a las personas? O si tenemos alguna discapacidad, ¿por qué las personas con discapacidad tienen que adaptarse a los entornos en lugar de que los entornos se adapten a las personas que tienen alguna discapacidad? Como mencionaba anteriormente, bajo este nuevo paradigma de derechos humanos, la discapacidad, que se entiende ahora como un fenómeno que se produce por la interacción entre una deficiencia y las barreras que hay en el entorno, significa que la discapacidad no está en los individuos, sino que la persona tiene las características, y estas características no son una razón para que no puedan acceder a sus derechos dentro de la ciudad. Y ahora, ¿cómo se traduce esto en las ciudades? ¿Cómo lo vemos en las ciudades? Hemos visto en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 que nos evidencia la fuerza de las personas que tienen alguna discapacidad y la forma de sobreponerse. Pero muchas veces, y tristemente, los retos más grandes están en el día a día, en cómo caminar por una calle, cómo subir a un medio de transporte, o miles de cosas de la cotidianeidad que se convierten realmente en un desafío. Entonces, a esto que la discriminación invisibilizada crea debilidades urbanas. Esto de por qué se tiene que adaptar a los entornos, ¿no? En lugar de adaptarse. Y desde la arquitectura tenemos como dos respuestas para resolver esto, ¿no? Está en la parte de los ajustes razonables y el diseño universal. Los ajustes razonables, que es como una mirada revisionista hacia el pasado, en donde a edificios que ya existen se hacen adaptaciones o ajustes en donde se puede poner a lo mejor una rampa, se puede poner barandas, sin romper en algunos edificios antiguos, a lo mejor de patrimonio cultural, la estructura del mismo. O sea que sería como una solución no perfecta, pero razonable. Así que por eso se hace sobre algo que ya existe. Y tenemos el diseño universal, que es una mirada hacia el futuro, en donde todas las construcciones nuevas ya deben contemplar esto desde un principio, desde el mismo diseño, tener los parámetros internacionales de accesibilidad, ¿sí? Entonces ya tener puertas, baños, urbanismos, el urbanismo, todo, las terminales de transporte, todo con, que tengan accesibilidad para todas las personas. Y eso que hablábamos hace un ratito de lo que generaba la hipermodernidad y el sistema capitalista, que vienen transformando las ciudades y dejan de lado a un grupo que se considera como minoría. Pero esto hay que repensarlo, porque las poblaciones con discapacidad dejaron de ser una minoría, porque no solamente están involucradas las personas que tienen la discapacidad, sino que las personas que los rodean. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que más del 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Ahora, si esa persona viviera con uno o dos familiares, ya estamos haciendo un impacto del 40% de la población mundial, hablando de discapacidad. Si a eso le sumamos a las personas de la tercera edad, o si pensamos en personas con obesidad que tienen una necesidad de movilidad especial,
estamos sumando casi, o llegando casi a un 70 u 80% de la población mundial que está teniendo necesidades particulares de movilidad. Entonces hay que visibilizar que todos los seres humanos tenemos un ciclo vital y que en ese ciclo vital vamos a estar muchas veces en condiciones de vulnerabilidad o en condiciones especiales de movilidad. Y podríamos como repensarnos y hacer un ejercicio, ¿no? Y preguntarnos, ¿qué es la ciudad para mí? ¿Qué es, cómo lo veo? ¿Cuál es la ciudad que habita una persona con discapacidad? ¿Cómo se siente un niño con discapacidad visual en el lugar que habita? Un ejercicio podría ser recordar cómo fue nuestro primer día de colegio. Cada uno seguramente va a tener vivencias totalmente diferentes, pero ¿qué pasa si nos ponemos en el lugar de un niño con una discapacidad visual, llegando a su primer día de colegio? ¿Cómo sería esa experiencia, ese escenario del espacio educativo? ¿Con qué se va a encontrar? Y ahí empiezan a tener significado otras cosas que no tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque el 70% de los aprendizajes del ser humano vienen a través de la visión. Entonces, la mayoría de los niños comienzan a explorar a través de sus ojos, pero un niño o una persona con una discapacidad visual llega al espacio explorando con todos sus otros sentidos, sus otras realidades. ¿A qué huele? La sensación que tengo en la piel. ¿Qué tan seguro es este espacio? Si es fácil de recorrer o no, si es impredecible lo que me voy a encontrar, si hay rutas que me ayudan a llegar a donde quiero llegar, si sé por dónde moverme, si las personas que están a mi alrededor yo puedo contar con ellas, son solidarias y me puedo apoyar o son indiferentes. Entonces, todos los seres neurodiversos y toda la diversidad funcional, y no solamente con discapacidad visual, enfrentan la ciudad y enfrentan los espacios inicialmente siempre desde el temor. ¿Qué es con lo que me voy a encontrar? ¿Será que lo puedo recorrer? ¿Será accesible? ¿Habrá escaleras? ¿Habrá barreras arquitectónicas para acceder a ese espacio? Entonces, lo que primero tenemos que trabajar es entender las necesidades neurológicas de una persona que tiene una discapacidad y entender que es muy difícil lograr ciudades sostenibles si no nos ponemos en los zapatos de las otras personas y conocer cómo viven las otras personas. Bueno, eso es lo que hablábamos recién, destaco esto de ponernos en los zapatos de las otras personas. Y la clave de esto, entonces, es diseñar sintiendo y no pensando, ¿sí? ¿Qué sucede con el cerebro cuando una persona arquetípica se encuentra en un espacio que puede ser violento? Nosotros biológicamente estamos preparados para sentirnos seguros. Nuestro cerebro siempre va a buscar lugares que nos den seguridad, donde nos sintamos bien. Si no nos sentimos seguros, no podemos vivir y lo que queremos es siempre escondernos, quedarnos para adentro. Y cuando estamos frente a una emoción muy fuerte, nuestra amígdala cerebral se pone en alerta y genera este mecanismo de protección de nuestro cerebro. Y sentir esto, ¿qué sucede si el mismo espacio sentimos que nos está atacando? Si tu espacio, tu ciudad, o si tienes alguna condición en donde no puedes ver, que no puedes desplazarte, ¿qué pasa? O las personas de la tercera edad que pierden habilidades, o podemos tener un accidente o una torcedura de pie o alguna situación que no vaya a ser permanente, pero en ese momento te vas a empezar a dar cuenta que los pisos están tan lisos que te va a dar miedo pisar, que si tenés una muleta se te va a resbalar. Entonces, hasta que no sucede, muchas veces no empezamos a pensar.
¿Y por qué sigue siendo un problema este tema de la accesibilidad? Actualmente es un problema porque la mayoría de la población no estamos también atentos a este tema. Muchas veces creemos que siendo indiferentes se van a solucionar las cosas, esto a mí no me pasa, o mis hijos pueden ir al colegio, mis hijos pueden ir al club, o yo me puedo subir al transporte todos los días. Y ahí es donde está el real problema, en la indiferencia. Porque cuando yo creo que porque puedo caminar, todos pueden caminar, cuando yo creo que porque puedo escuchar, todos pueden escuchar, y cuando yo creo que si yo puedo ver, todos pueden ver, y no me doy cuenta que hay otras realidades, otras dinámicas, y que en esas dinámicas todos tenemos una cuota importantísima de responsabilidad, esto no vamos a generar un cambio. Entonces, creo que usar la ciudad para impulsar la felicidad es posible, pero para lograr una ciudad más accesible y más humanizada, el secreto está en generar una arquitectura más empática y empezar por ponernos, como decíamos recién, en los zapatos de las otras personas. Porque lo normal es ser diferente, lo anormal es ser indiferente. Muchas gracias.